¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué privilegio contar con su sintonía y mire, de veras es una extraordinaria oportunidad este encuentro con usted que se informa a través de este espacio producido por Agencia Fronteriza de Noticias y que cotidianamente le lleva a usted los acontecimientos noticiosos más recientes. Estamos transmitiendo, ¿sí? Desde nuestro estudio aquí en las instalaciones de Agencia Fronteriza de Noticias y llegando a todo el estado a través de la señal que se transmite por canal 154, el canal metropolitano. Un saludo a quienes nos ven en Rosarito, desde luego, a nuestros amigos de TV Rosarito, los compañeros de CNR, que nos permiten justamente llegar a usted todos los días en punto de esta hora para actualizarle la información sobre estos acontecimientos, los más relevantes de las últimas horas. Y vaya que hay en el panorama nacional información pues que está actualizándose constantemente. Y a esa misma velocidad se lo vamos a estar compartiendo porque es hoy por hoy es la emergencia pues nacional, el asunto noticioso del día, de las últimas horas, luego de estos enfrentamientos y de la ola de violencia que continúa en Michoacán. Hay ya un saldo de muertos y heridos en enfrentamientos registrados en las últimas horas y un conflicto en donde está de por medio pues el ejército, las Fuerzas Armadas de nuestro país. Fíjese que en Michoacán, concretamente desde la noche, desde medianoche, en un lugar conocido como Antunes, municipio de Parácuaro, y otro, en el entronque de Cuatro Caminos que comunica con Apatzingán, se han producido enfrentamientos luego de que efectivos del ejército habrían intentado desarmar a estos grupos de autodefensa o a policías comunitarios que aparentemente pues son formados exclusivamente por vecinos hartos del abandono de la autoridad y de los constantes acechos y sometimiento de parte de los narcotraficantes que operan bajo esta agrupación criminal conocida como los Caballeros Templarios, de quienes dicen los vecinos pues les cobran por todo y para todo. Les cobran impuestos de toda naturaleza. Ya sabe usted, porque lo hemos vivido aquí en Baja California, cómo aquí se llegó al colmo del cobro de derecho de piso prácticamente. Todavía mucho más exacerbado este fenómeno allá en Michoacán. Bueno, ha producido el hartazgo de los vecinos que dijeron es hora de tomar la solución en las manos, en mano propia. Se volvieron gente de armas tomar y el ejército quiso quitarles esas armas. Y desde luego hubo algunos jaloneos, algunas discusiones, algunos incidentes verbales que aparentemente, eso es la versión de la autoridad, amenazaban con desbordarse. Y en uno de estos incidentes, prácticamente el primero de ellos, que ha degenerado en una escalada de violencia y de muertos en las últimas horas, se aprecia justo el momento en que alguno de los militares a bordo de un pick-up, por ejemplo, le molesta que estén grabándolo en el momento en que miembros de la comunidad están reclamándoles por pretender desarmarlos, y en eso uno de los militares dispara, mata a uno de los vecinos, y eso es justamente el momento en que se prende la mecha y la situación no ha parado desde entonces. De hecho, tenemos algún video que está circulando ya en las redes, tiene sonido de ambiente, sonido del momento, para que aprecie usted hasta donde esto es posible, en la oscuridad de la noche, más o menos lo que ocurrió ahí en este sitio cercano a Parácuaro, el poblado de Antunes. Estamos apuntando. Mírale pues, mírale. Estamos grabando. Pon el rifle para arriba, tíralo pues. Esto se va a ver en Facebook. Y tu cara ya está.
Sí, mire usted, se escucha con claridad el momento del primer disparo, no es un disparo que se escuche muy estruendoso, posiblemente la calidad de la grabación no es muy buena, es factible que haya sido algún celular. Sin embargo, sí es audible el momento en que se produce el disparo, luego la confusión, el movimiento de la cámara, y lo que se aprecia a continuación es el cuerpo caído de alguien con un disparo en el pecho. Ponga usted atención en particularmente en este dato. Hasta ahí el documento, que es un documento importante, pues el único que se conoce en este momento sobre estos incidentes. Ya sabe usted que desde el día de ayer a temprana hora, miembros de las policías comunitarias rescataron a tiro limpio la comunidad de Nuevo Italia, donde lograron, dicen, informan ellos, lograron correr a los integrantes de esta organización criminal llamada los Caballeros Templarios. A partir de ahí se desgrana toda una serie de acontecimientos que incluyen la intervención del gobierno federal, la declaración del secretario de Gobernación, el señor Osorio Chong, quien convoca a desarmarse, convoca a los habitantes de esta comunidad a entregar las armas, a irse a sus casas y dejar que el gobierno haga su parte, cosa que recibió desde luego un rotundo no de parte de los residentes michoacanos, quienes dicen no entregamos las armas en tanto el gobierno no demuestre claramente que puede con el paquete, que puede liberarnos de este yugo que representan los delincuentes organizados de la organización Los Caballeros Templarios. Después se produce más tarde noche, concretamente a medianoche, este encuentro entre las Fuerzas Armadas y pues estos vecinos, integrantes de los grupos de autodefensa allá en el poblado de Antunes, municipio de Parácuaro. Uno más, dicen los integrantes de los grupos de autodefensa o policías comunitarios, ese era su reporte, el inicial, de 7 civiles muertos en el poblado de Antunes, y uno más en el entronque de 4 caminos que comunica con Apatzingán. Solo estaba confirmado el de un joven de 17 años de nombre Montserrat Sandoval. Otras versiones habían señalado preliminarmente que el número de muertos asciende a 12 personas. Las incursiones militares en los municipios tomados por los autodefensas se dieron tras el exhorto precisamente del secretario de Gobernación, el señor Miguel Ángel Osorio Chong, de que regresaran a sus lugares de origen y retomaran sus actividades y eventualmente si tenían interés en participar en el combate a la delincuencia, que lo hicieran incorporándose formalmente a los cuerpos de policía, que en esas comunidades francamente han sido menos que cero a la izquierda. Han sido con facilidad sometidos por unos y por otros, particularmente por los delincuentes, imposibilitados de presentar oposición a grupos evidentemente mejor armados y más abundantes. Estos incidentes, ya le digo, se presentaron luego de esta incursión militar con el propósito de desarmarlos. Insisten los dirigentes de este movimiento organizado ciudadano que se hace llamar grupos de autodefensa o policías comunitarias. Y hay alguna declaración del líder de estos grupos, el doctor Mireles, este hombre que cayó en un accidente aéreo, él y otros acompañantes, quedaron heridos en un accidente de aviación, fueron levantados de ahí por las autoridades, llevados a la capital del país, no en calidad de detenidos, porque no había, dijo la autoridad en su momento, delito que perseguir en su contra. Hoy este hombre, el doctor Mireles, el dirigente de ellos, afirma que nosotros lo único que queremos es que se restablezca el Estado de Derecho en Michoacán, no que se pierdan los poderes, porque eso nos traería una revolución civil que no íbamos a parar, pero sí que el gobierno asumiera la responsabilidad que le corresponde de brindarnos la seguridad y protección a todos y cada uno
de a todos y cada una de las personas productivas que tiene el Estado, es lo que dijo Mireles en un video difundido justamente poco antes de este incidente en Antunes. Por la madrugada, en un nuevo video difundido en las redes sociales, Mireles aclaró que él no autorizaba el desarme de ningún grupo de autodefensa ni de comunitarios, sino que es decisión del Consejo General. Insistió que solo hasta que el gobierno entregue a los 7 cabecillas del crimen organizado en Michoacán y se restablezca el Estado de Derecho, es como regresarán a sus pueblos. Una hora antes de la difusión de la grabación, en el retén de Cuatro Caminos, elementos de la Secretaría de la Defensa pues realizaron varios disparos y dieron muerte a un civil, desarmaron a los grupos de autodefensa y policías comunitarios que ahí se resguardaban, tras tirarlos al suelo y encañonarlos. A bordo de 2 camionetas, los militares llegaron a Cuatro Caminos, municipio de Mújica, y tras encañonar a la gente que ahí se encontraba, tirada al suelo, la desarmaron, pese a que ayer entraron a la cabecera municipal con la autodefensa a tomar el pueblo. Es decir, estaban actuando de alguna forma, pues, de manera conjunta, militares y autodefensas, para enfrentar este enemigo común, y sin embargo, horas después, dicen los integrantes de las autodefensas, el ejército los desarma a ellos y con esta acción pues se pone del lado de los enemigos de la comunidad. Esa es la interpretación que se está produciendo en este escenario de confusión, de malestar, de hartazgo y pues de crispación, porque hay un ambiente de crispación en el que cualquier cosa puede ocurrir, cualquier cosa puede detonar o puede producir un estallido de violencia, una acción que se desborda y luego termina en sucesos como este que le comparto. En otra versión, precisamente, Estanislao Beltrán, que es vocero del Consejo General de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán, aseguró que el ejército abrió fuego contra la población civil, asesinando a 4 personas, entre ellos a una niña de 11 años. Según Beltrán, esta fue una declaración producida ya poco después del incidente de la medianoche. Según esta declaración, los elementos del ejército balearon al menos a 11 personas en la comunidad de Antunes, perteneciente al municipio de Parácuaro. Se confirmaron nombres de víctimas como Rodrigo Benítez Pérez, de 25 años, y Mario Pérez, de 50, ambos jornaleros, originarios de Antunes. Y Estanislao Beltrán, que es el vocero, le insisto, ha rechazado que los grupos de autodefensa tengan la intención de abandonar las armas como pidió el gobierno federal. Y en un primer video, como lo habría expresado aparentemente José Manuel Mireles, pues no hay tal, es lo que dice Estanislao Beltrán. Ya hemos visto que en esta intensidad y sucesión de acontecimientos, este hombre, José Manuel Mireles, ha sacado después este video en el que dice: no nos vamos a desarmar. Nosotros lo que hacemos es defender a nuestra familia, a nuestro pueblo. El gobierno no se ha preocupado durante 12 años por la seguridad. Llega el ejército y nos desarma a nuestros compañeros. Ayer llegó el ejército, nos desarmó, y a raíz de esto los pueblos salieron a las carreteras para detener al ejército y pedir que regresaran las armas a los comunitarios porque los estaban defendiendo. Y en este mismo contexto pues han surgido los testimonios de vecinos que dicen que francamente ya están hartos, cansados de este clima de violencia, en donde los únicos que salen perdiendo son los residentes que solo quieren hacer su vida normal. Le vamos a compartir un poco más de información sobre este asunto y le recuerdo que tendremos una interesante entrevista en unos momentos más con Gabriel Rivera Delgado, director del Archivo Histórico de nuestra ciudad. Regresamos prontito.
Hotel Tijuana, donde el lujo se hizo para tu comodidad. Te espera en Tijuana, la esquina más importante de México. Se encuentra a solo unos minutos de la zona Río y el aeropuerto de la ciudad. En plena Avenida Revolución te ofrece confort y seguridad. En el Hotel Tijuana, sus espaciosas habitaciones e incomparables precios te esperan. Llámanos al 664-685-8078 o visítanos en www.hoteltijuan.com. Qué bien que sigue con nosotros. Déjeme compartirle el número de teléfono a través del cual puede usted entrar en contacto directamente con la Agencia Fronteriza de Noticias. Es el número telefónico 608-7645, 608-7645, para que nos haga llegar alguna recomendación, sugerencia, nos comparta algún asunto que en su opinión pueda tener importancia periodística para ser investigado, darle seguimiento por parte de Agencia Fronteriza de Noticias. Le quiero recordar que tenemos además una dirección de correo electrónico con la que podemos mantenernos en contacto igualmente. Es afnpolitico@gmail.com, afnpolitico@gmail.com. Y le quiero recordar que independientemente de este espacio que es producido por Agencia Fronteriza de Noticias, puede usted mantenerse al tanto, informado momento a momento a través de nuestro portal www.afntijuana.info, www.afntijuana.info, de manera regular en punto de las 12 del día, en este espacio conducido por la directora de esta agencia, la compañera Dorelena Cortés, que habitualmente conduce este espacio y que le trae a usted entrevistas interesantes como la que ha producido con el gobernador del estado de Morelos, una entrevista que usted puede consultar aquí mismo en nuestro portal noticioso. Mire, de regreso a la información, yo le quiero compartir este seguimiento informativo a los incidentes de Michoacán, porque ya es una sucesión de acontecimientos que se han producido con mayor intensidad a partir de la medianoche, cuando hubo esta confrontación entre militares y miembros de los grupos de autodefensa con un saldo mortal. Los habitantes de Antunes, Michoacán, se manifestaron contra el desarme de los grupos de autodefensa que encabezó el ejército al filo de la medianoche. Y a pesar de este operativo militar para desarmar a los grupos de autodefensa, pues estos permanecen vigilando sus poblaciones, desde luego con armas de fuego. Hay una cantidad importante de periodistas, déjeme decirle, en aquella zona cubriendo aquello como si fuese un frente de guerra o algo parecido, porque es más o menos lo que ha ocurrido en Michoacán, que ha llamado la atención incluso de la prensa internacional. Así es como no son pocos los periodistas que han dado testimonio de toda esta sucesión de enfrentamientos y de acciones, primero entre los grupos de autodefensa en Nueva Italia contra los caballeros templarios, y posteriormente el ingreso de ellos y de las Fuerzas Armadas a esta comunidad, y luego los incidentes posteriores.
Dos personas, le recuerdo, murieron en estos enfrentamientos. Son Rodrigo Benítez Pérez, de 25 años, y Mario Pérez, de 50, ambos de Antunes, municipio de Parácuaro. Estos jornaleros que se habían sumado a los grupos de autodefensa y estaban siendo desarmados por los militares. Hay gente desde luego muy molesta en esa comunidad porque sienten que el ejército prácticamente está convertido en un enemigo más de la comunidad, en tanto que los desarman, los dejan sin defensa frente a los delincuentes, porque el ejército no ha tenido la capacidad para cubrir de manera permanente y con eficacia toda esa zona y garantizar así la seguridad de los habitantes. Mientras acompañaban a sus muertos, amigos y familiares señalaron que los soldados dispararon por haber defendido a los grupos de autodefensa que llegaron a Antunes para echar al grupo criminal de los Caballeros Templarios. Ellos, dicen los vecinos, refiriéndose a las autodefensas, nos defienden, son gente como nosotros. Si los desarman van a venir a matarnos, advirtió una mujer que pidió no dar su nombre por miedo al grupo criminal. Según los testimonios de varios habitantes de este lugar, los caballeros templarios les fijaban los precios de la carne y el pan, así como otros alimentos, para obtener ellos una ganancia. Además, los tenían sometidos mediante amenazas constantes y los obligaban a manifestarse en contra de los grupos de autodefensa. Es más o menos el panorama que se está viviendo allá en aquella región, en la región michoacana, mientras se llevan a cabo pues ya los servicios funerales de las víctimas caídas en esta confrontación anoche, a partir de la medianoche. Según los últimos reportes noticiosos, pues el gobierno federal aparentemente ha decidido entrar con toda su capacidad institucional a esta zona. Helicópteros de la Policía Federal y de la Fuerza Aérea Mexicana están sobrevolando el primer cuadro de esta zona de Apatzingán, donde el viernes fueron incendiadas las oficinas de la presidencia municipal. Al menos unos 50 vehículos del Ejército, la Marina y la Policía Federal han ingresado hoy al mediodía y han rodeado la presidencia municipal. Y ya le digo, con el apoyo de helicópteros de la Policía Federal y de la Fuerza Aérea. Esto ocurre 4 días después de que un comando incendiara las oficinas municipales de Apatzingán y ante la amenaza de los grupos de autodefensa de incursionar en la ciudad, considerada un bastión de los Caballeros Templarios. La semana pasada en ese municipio se habían registrado también pues la quema de vehículos y bloqueos de carreteras en este interminable escenario de violencia, de expresiones de violencia de parte de unos y de otros. Ese es hoy por hoy el panorama informativo. Hay imágenes en verdad impresionantes de esta confrontación, no solo de video, como ya le hemos compartido, sino imágenes fotográficas del operativo de desarme y la confrontación entre grupos de autodefensa y el choque pues entre militares y vecinos. Y esto incluye los dos videos grabados por el doctor Mireles, José Manuel Mireles, en el que aparentemente fija dos posturas diferentes sobre el acuerdo firmado por la seguridad en Michoacán. Un hombre que evidentemente estuvo sujeto en las últimas horas a las presiones del gobierno federal, cuyos representantes se lo llevaron a la capital del país luego del accidente en la avioneta que tripulaba con otras personas más. Ha iniciado pues el desarme de los grupos de autodefensa, pero no se ha concretado. Es un proceso que no ha terminado y según como estamos viendo las cosas no va a concluir, porque ahora que la comunidad está alterada luego de sentirse atacada por el ejército y las fuerzas federales, no descarte usted nuevos incidentes a lo largo del día, en cuyo caso le vamos a mantener al tanto a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias. En municipios se restablece el orden, dice el Procurador General de la República, el señor Murillo Karam, mientras que las declaraciones también de parte de los dirigentes de estos grupos de autodefensa ciudadana siguen expresándose. Y por otro lado está además
el impacto directo e indirecto que estos incidentes ha producido en la vida de la comunidad michoacana. Hay, imagine usted, pues un ambiente de preocupación, porque por lo pronto 20,000 michoacanos que reciben clase de manera cotidiana han sido afectados. El secretario de Seguridad, el secretario de Educación del Estado, Jesús Sierra, dice que mañana van a decidir si los alumnos retoman sus actividades escolares. Esto se produce mientras el ejército y las fuerzas federales llevan a cabo esta movilización que le comparto. Y adicionalmente, como una afectación indirecta de este clima de violencia en Michoacán, pues está el alerta a hidalguenses, en el sentido de que no es seguro viajar a Michoacán. Fíjese que Daniel Lara Baños, que es delegado de la Secretaría de Gobernación en Hidalgo, ha informado que no hay una alerta de viaje para los hidalguenses al estado de Michoacán. Sin embargo, aun cuando de manera formal no existe esta alerta, pues está pidiendo a la población extremar las medidas de precaución si es que tienen la necesidad de viajar a esa entidad. Informó este funcionario que se mantiene la vigilancia extrema en el corredor de Tula-Tepeji por la cercanía con ese estado. Dice que ha tenido pláticas con la Secretaría de Gobernación Federal, que ha pedido mantener la calma por los sucesos que ocurren en Michoacán. Hoy no nos han dado instrucciones de decirle a los hidalguenses que no visiten Michoacán, que no se trasladen. Hoy le decimos a los hidalguenses que estén tranquilos, no vamos a tener ninguna afectación en el estado. Sin embargo, aun cuando no hay una declaratoria formal, pues sí hay un llamado de parte de la autoridad hidalguense hacia sus habitantes, en el sentido de que si tienen que viajar a Michoacán, lo hagan pero con mucha precaución. Miren, regresamos, pero rapidito, con esta interesante entrevista que le vamos a compartir. Nos acompaña, ya está aquí, el director del Archivo Histórico de nuestra ciudad, el señor Gabriel, el historiador, Gabriel Rivera Delgado. Donde el lujo se hizo para tu comodidad, te espera en Tijuana, la esquina más importante de México. Se encuentra a solo unos minutos de la zona Río y el aeropuerto de la ciudad. En plena Avenida Revolución te ofrece confort y seguridad. En el Hotel Tijuana, sus espaciosas habitaciones e incomparables precios te esperan. Llámanos al 664-685-8078 o visítanos en www.hoteltijuan.com.
estamos de regreso, transmitiendo desde este espacio, producido por Agencia Fronteriza de Noticias. Quiero recordarle de nueva cuenta el número telefónico a través del cual puede usted mantener el contacto con nosotros. Es el 608-7645. Y le comparto de igual manera la dirección de correo electrónico. Es afnpolitico@gmail.com, un medio de contacto con esta agencia para darle seguimiento a cualquier tema que usted considere importante atender, desde luego darle al seguimiento periodístico o alguna sugerencia que tenga para este espacio que conduce de manera habitual nuestra compañera y directora de la agencia, Dorelena Cortés. Déjeme concluir este panorama informativo con dos asuntos de carácter local que son igualmente relevantes, aunque son del mismo tema de la seguridad pública. Son relevantes porque parecieran estar confirmando esta tendencia creciente en la ola de violencia que ha golpeado a Tijuana desde hace, con sus altibajos, desde hace por lo menos unos 6 años, más o menos, aunque con los picos de mayor intensidad en 2008 y 2009. Pero usted lo sabe, la violencia ha regresado a Tijuana con menor intensidad, sin embargo, sigue manifestándose con características similares a la época más crítica. Estos asesinatos a plena luz del día, en lugares céntricos, asesinatos sin importar quién puede estar presente, pues son como expresiones de impunidad que ayer cobraron la vida, temprano ayer, mire, en este asunto que no le alcanzamos a compartir en su momento, por lo menos aquí a través de este espacio, por las entrevistas que atendimos, que le llevamos a usted, pero en este incidente que tiene matices preocupantes, pues un jefe policíaco que estaba suspendido, responsable de un grupo de fuerzas especiales, Enrique Gavaraín, acusado de pues prácticamente secuestrar a una chica y violarla con el apoyo de compañeros de este grupo de fuerzas especiales que debían estar al servicio de los tijuanenses, y que habría abusado de esta chica y que amenazó a su novio, a quienes maltrataron y amenazaron. Pues este sujeto, que estaba suspendido y bajo investigación, fue asesinado ayer a tiros en un incidente en el que se usó aparentemente un cuerno de chivo para matarlo, lo que habla de la presencia de pues delincuentes del crimen organizado. Eso fue ayer temprano. Hoy se ha producido otro incidente. Han asesinado a un taxista en la colonia Divina Providencia. Según la información preliminar, este chofer de un taxi libre allá en Playa de Tijuana es alguien que habría estado dedicado a la venta de drogas al menudeo tentativamente. Según el reporte que usted puede leer aquí mismo en la Agencia Fronteriza de Noticias, pues el agresor aparentemente ha sido identificado, pero no está detenido. Fue hoy temprano, al filo de las 8 de la mañana, este incidente pues de violencia allá en la calle Francisco y Madero de la colonia mencionada. Dicen los testigos que el responsable es un sujeto apodado el Pecas. No ha sido localizado. La persona asesinada es un hombre llamado Florencio Daniel Lara Arteaga, de 36 años. Y la investigación pues está en proceso. Ese es uno de los dos incidentes de las últimas horas. Y en otro asunto que no tiene que ver con el tema de la inseguridad pública, pero que también contribuye al clima de inseguridad y de zozobra, pues este nuevo enfrentamiento que se ha producido entre transportistas allá en el Boulevard 2000, ya sabe usted que están agarrados de la greña, francamente, de tal suerte que decenas de unidades de Calfia, Azul y Blanco y Corredor 2000 bloquearon hoy parcialmente un acceso al Boulevard 2000 para impedir el paso a la empresa Altiza, a la que acusan de invadir rutas con un permiso falso.
el director de Vialidad y Transporte, José Luis Hernández Hilerio, quien hizo acto de presencia en la zona del bloqueo, acompañado por oficiales de tránsito para controlar la situación. Dice que afortunadamente el asunto no pasó a mayores. El presidente de la empresa Azul y Blanco, David Mondaca, dijo que la protesta se debió a que desde hace meses esta empresa Altiza impunemente mantiene unidades que invaden las rutas de las concesiones formales de estas empresas que hoy y desde hace mucho se declaran inconformes pues por este desorden del que responsabilizan a la autoridad municipal, en este caso al 21 ayuntamiento, que es el que se está estrenando con un problema viejo, un problema añejo que no ha sido del todo resuelto desde administraciones pasadas. Hasta ahí el panorama informativo local, para dar paso a una entrevista interesante. Mire, usted debe saber que Tijuana cuenta desde hace 12 años con una institución nueva, que es el Archivo Histórico de la ciudad, que tiene entre sus propósitos institucionales pues preservar, promover la preservación de aquellos asuntos, temas y bienes de valor histórico importantes para esta ciudad, que tiene, hay que decirlo, un añejo problema de falta de arraigo, un problema de falta de apego, de identidad, de orgullo, de pertenencia, que desde el gobierno de la ciudad se ha buscado incentivar y promover mediante acciones para preservar aquellas cosas de valor histórico. Y en una ciudad de historia relativamente joven, comparada con otras entidades y otros municipios del país, pues, aunque usted no lo crea, Tijuana tiene muchas cosas dignas de ser recuperadas y rescatadas. Y un proyecto de rescate sobre el que hoy nos viene a platicar el director del Archivo Histórico, este historiador profesional que es Gabriel Rivera Delgado, es, créanos, un proyecto realmente interesante. Yo le quiero dar la bienvenida a Gabriel Rivera Delgado, el director del Archivo Histórico de nuestra ciudad. Gabriel, qué gusto que nos acompañes, bienvenido. No, muchas gracias, Enrique, un gusto estar contigo aquí en la Agencia Frontera de Noticias y sobre todo pues en esta primera oportunidad que tenemos de comparar y compartir con su distinguido auditorio, como tú decías, el rescate de un personaje muy interesante, no solamente de la historia de Tijuana, sino la historia de México, que es un abogado que se llamó Enrique Bordes Mangel, uno de los precursores de la Revolución Mexicana. Y lo interesante que este personaje pues está depositado sus restos en nuestro panteón municipal número 1, donde falleció en 1935, pero que él tuvo un papel protagónico en la corredacción del plan de San Luis Potosí. Como tú sabes, este plan, firmado el 5 de octubre de 1910 por Francisco I. Madero, va a ser el documento que va a cambiar la historia de México. Es el documento que va a invitar a los mexicanos a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 contra la dictadura de Porfirio Díaz. Pero detrás de Madero hubo grandes hombres, grandes mujeres que pues lo apoyaron y lo impulsaron en varias acciones, ¿verdad? Se conoce mucho la participación de Aquiles Cerdán, pues su muerte un día antes del inicio de la Revolución Mexicana, pero hubo 4 hombres que fueron quienes, por supuesto por encomienda de Madero, quienes redactaron directamente el plan de San Luis Potosí. Entre estos 4 personajes destaca uno que se llamó Enrique Bordes Mangel, que él era un personaje nacido en 1886 en Guanajuato, fue estudiante del colegio militar, renunció por el panorama que había de desigualdad social muy marcado a principios del siglo XX. Va a empezar a estudiar Derecho en lo que hoy será la UNAM. Va a elaborar un periódico antirreeleccionista publicado en Torreón, Coahuila, siendo un jovencito apenas 22 años, y en 1910, teniendo 24 años, se va a ser uno de los hombres de mayor confianza de Francisco I. Madero. Va a participar en esta reunión nacional antirreeleccionista en la Ciudad de México en abril de 1910, previo a la Revolución. Va a ser comisionado por Madero a llevar el plan de San Luis a diversas poblaciones de la República, incluyendo el noreste de México. Y lo más importante, poder plasmar los objetivos de la Revolución Mexicana en un documento, que como en todos los libros de historia de México está plasmado el plan de San Luis,
Y bueno, don Enrique después va a tener una trayectoria importante en el México por revolucionario, va a ser diputado por su estado natal, entre ellos con apoyo por supuesto de Madero, entre 1912 y 1913, va a ser esa legislatura que de las pocas que ha habido en nuestra República Mexicana va a ser disuelta por el presidente de la República, el famoso usurpador Victoriano Huerta, en octubre de 1913. De allí parte de lo interesante de esto, que acaba de pasar 100 años de eso. En octubre de 1913, el año pasado, se celebraron como un presidente de la República ilegalmente instituido como tal, porque fue a través del proceso de la escena trágica, el asesinato del presidente Madero, del vicepresidente Pino Suárez, va a llegar a ser presidente de la República, y para poner solamente a diputados y senadores cercanos a él, va a disolver las cámaras de diputados y de senadores. Entre ellos va a estar Enrique Bordes Maquil, que va a ser uno de los diputados más férreos luchando contra la usurpación de este personaje, pues no grato para la historia de México, como es sabido. Y bueno, don Enrique va a salir huyendo del país, va a regresar más adelante, va a estar también en contra ahí de Venustiano Carranza, las formas de hacer las cosas, sobre todo porque don Enrique Bordes Maquil es un hombre de principios, es un hombre muy sustentado en las bases sociales de que existían en esa época. Y bueno, en los años 20, fíjate que va a ser muy interesante su participación en la política mexicana, porque en 1920 va a ser nuevamente designado diputado por su estado natal, Guanajuato, y va a ser un hombre muy cercano a Álvaro Obregón, entonces presidente de la República. Va a ser otra vez diputado, va a ser presidente de la Cámara. Tú sabes que llegar a estos niveles es por la trascendencia del individuo en el medio político a nivel nacional y especialmente en la Ciudad de México, su cercanía con el presidente de la República. Entonces Álvaro Obregón inclusive le va a tocar contestarle el informe de gobierno a Álvaro Obregón, su primer informe de gobierno. Y bueno, posteriormente se le acaba su periodo, va a ser el ministro plenipotenciario en varios países de Centroamérica, y en 1927, ya estando otra vez en México, va a tocar precisamente recordando sus principios antirrevolucionistas de Madero y de todos estos grandes hombres que iniciaron la Revolución Mexicana en 1910, va a conformar un partido nacional antirrevolucionista, apoyar a estos militares, Francisco R. Serrano y Arnulfo R. Gómez, contra no reelección, pero sí la postulación de Álvaro Obregón a su segundo periodo, ¿verdad? En 1927, que sería del 28 al 32. Como se sabe en la historia de México, bueno, Álvaro Obregón va a ser asesinado pocos días antes que tomara posición ya como presidente electo en el 27, ¿verdad? Por cuestiones ahí de tipo religioso. Hay que recordar esta época de la reforma, de la revolución cristera y todo demás. Pero don Enrique va a ser presidente nacional de un partido que va a proponer a estos militares, que por cierto van a ser tomados prisioneros previo a una supuesta revuelta y van a ser asesinados. Uno de los capítulos también muy oscuros de la historia de nuestro país. En ese sentido, en 1927, después de este asesinato, estos personajes y otros líderes políticos, don Enrique va a salir huyendo de nuestra República Mexicana. Le van a respetar la vida, porque a otros muchos individuos van a ser asesinados o van a ser fusilados. Don Enrique es tomado prisionero, le van a respetar la vida precisamente reconociendo sus antecedentes maderistas y sus principios muy bien cimentados, y por cuestiones de frontera se va a ir a Los Ángeles, California. Y va a vivir de 1927 a 1930 y va a escribir en el periódico La Opinión. Don Enrique es un gran orador, es un periodista, es un abogado, es un intelectual, y por cuestiones de frontera en 1930 el gobierno federal, que en ese entonces ya está como presidente Pascual Ortiz Rubio, que era uno de sus compañeros diputados en 1913 cuando es disuelta la Cámara, le va a permitir regresar a México. Su objetivo de don Enrique es venirse por Tijuana y de estando ya en territorio nacional regresarse a la Ciudad de México, donde vive su esposa y sus 3 hijos. Lamentablemente don Enrique siempre fue un hombre de pensamiento, no fue hombre de armas, fue una persona muy modesta pero de grandes principios, por lo cual cuando regresa a Tijuana regresa sin dinero, ¿verdad? Le permiten regresar, ingresa al país, pero se queda en Tijuana. Su objetivo es irse, no tiene dinero, le pide recursos a su esposa, le pide recursos al presidente de la República, le manda cartas desde Tijuana en abril de 1930, no le pueden mandar recursos, muy pocos pesos, no puede irse hasta la Ciudad de México, finalmente se instala en Tijuana y se va a tener una presencia interesante en nuestra localidad entre 1930 y 35.
Aquí don Enrique va a ser funcionario del entonces gobierno del territorio, todavía no de estado, Baja California, Tijuana era una delegación de gobierno, y don Enrique va a constituir dos periódicos, uno en Mexicali, otro aquí en Tijuana, pero lo más recordado por muchos viejos tijuanenses, todos ya fallecidos, es que don Enrique va a ser un gran orador en discursos en el Teatro Zaragoza, en lo que es la Casa de la Cultura, entonces Escuela Alba Obregón, en el Parque Teniente Guerrero, dando grandes discursos de un 5 de mayo, ¿verdad? El día de las fechas cívicas de las fechas importantes, claro. cívicas, especialmente no se diga Fiestas Patrias y 20 de noviembre. Entonces don Enrique va a dejar un legado muy interesante en nuestra ciudad, con todo ese antecedente revolucionario, antecedente de su pues información, su formación, y finalmente él por una enfermedad a los 49 años, siendo muy joven para esa época, va a fallecer en Tijuana el 3 de abril de 1935, y sus restos desde ese momento están depositados en el Panteón Municipal número 1, ahí en la colonia Castillo. Y de acuerdo a nuestro cronista de la ciudad, Mario Ortiz Villacorta, es el personaje más ilustre que está enterrado en estas tierras tijuanenses. Y comentábamos contigo que poca gente lo sabe, prácticamente nadie tiene conocimiento de eso, y la idea precisamente es rescatar a través de un proyecto de investigación y divulgación de este personaje la trayectoria, el simbolismo y la trascendencia que tuvo, no solamente la historia de Tijuana, sino la historia nacional, por todos esos antecedentes que muy breves te he estado mencionando, Enrique, pero es un personaje sumamente interesante conocer sus orígenes, su mentalidad, su obra y sus principios. Es un personaje de película, en mi consideración. Déjeme compartirle algunos elementos, algunos datos de contexto, pues, de perspectiva, para comentarle que la presencia de Enrique Bordes Mangel se da en una época fundacional para nuestra ciudad, y en una época igualmente fundacional, acorde pues a esta evolución de Tijuana, relacionada con el nacimiento de los primeros medios impresos, cuando la prensa en Baja California estaba intentando abandonar esos balbuceos periódicos y producto de las limitaciones de equipamiento, la distancia respecto al centro del país y la dependencia con el sur de California. No es raro que en aquella época algunos personajes ilustres de relieve nacional hayan tenido a Tijuana como referencia en su tránsito hacia Los Ángeles, que se convirtió en un punto de atracción para políticos y periodistas de la época, que desde allá ejercían el periodismo como el vehículo para la propagación de ideas, sobre todo de contenido político. Y en ese contexto ves que la opinión de Los Ángeles ha jugado un papel importantísimo, una relación muy estrecha, no solo con el acontecimiento de relieve nacional, la política nacional de México, sino con la vida local en Baja California, que después se convertiría en el Estado Libre y Soberano por estas fechas, precisamente en enero, en unos días más, de hecho, que nace como el Estado 29, y es así como Enrique Bordes Mangel se suma a otros grandes personajes en la fundación de periódicos que eran en aquella época los únicos medios de comunicación, por lo menos los de mayor importancia para la comunidad local que estaba en aquellos días muy retirada del centro del país. Así que un personaje de relieve nacional, Gabriel, que para el resto de los mexicanos es desconocido, el dato por lo menos, y que para los propios tijuaneses también es desconocido, está ahí olvidado en alguna tumba que apenas recientemente se ha descubierto. Lo que le quiero explicar es que este proyecto está tomando forma, está a punto de formalizarse como un proyecto institucional de gobierno para rescatar no solo la historia de este personaje, sino volverlo a colocar en el sitio de honor que le corresponde como figura de relieve nacional, pues ya lo explicabas, por su participación en estos acontecimientos claves, pues, ¿no? En una época además convulsa para el país, donde los cuartelazos estaban a la orden del día, ¿no? Así es, como tú bien lo dices, son estos personajes que nos dejaron un legado de civismo, de cultura de la legalidad,
y de ejemplos de vida que yo siento que todos los bajacalifornianos debemos saber quién es don Enrique Bordes Mangel, su papel en la historia, de ahí la idea de promoverlo, de divulgarlo y darlo a conocer tanto local como nacionalmente. Sus otros tres compañeros, Federico González Garza, Juan Sánchez Ascona y Roque Estrada, fueron grandes hombres que después de la revolución fueron hombres que les dieron medallas de reconocimiento. Los tres escribieron sus libros de memoria, están enterrados en las rotondas de los hombres ilustres. Y este personaje, que de acuerdo a Mario Ortiz Villacorta es el personaje más ilustre enterrado en Tijuana, o sea, de los grandes hombres que ha habido, que han conformado esta gran ciudad de Tijuana y nuestro estado de Baja California, el señalar que es el hombre más ilustre es por su trascendencia en la historia y su papel que dejó, y que es mínimo como ciudadanos reconocerlo, recordarlo. Por ello, junto con Mario como cronista de la ciudad, cada 3 de abril tenemos 2 años haciéndoles ceremonias en el Panteón, para que medios de comunicación nos ayuden a transmitirlo a las nuevas generaciones de tijuanenses, la trascendencia de esos hombres que dieron casi su vida para que este país cambiara en 1910. Sabemos que como resultado de la revolución de 1910, que murieron miles de hombres, miles de mujeres, como fruto fue la constitución política, que también está a punto de cumplir un aniversario más, 97 años, si no me equivoco, sí, 97 años, que por cierto ya viene el centenario, una constitución que ha tenido muchas enmiendas, que finalmente es un legado. Sabemos que México en poco más de 100 años, 103 años, desde ese momento del inicio de la revolución, pues ha cambiado mucho. Para muchos mexicanos ha habido oportunidades de mejores condiciones de vida. A otras regiones la revolución no pasó, ¿verdad? Como Chiapas, como Oaxaca, las condiciones son igual que hace 103 años. Lamentablemente hay situaciones o poblaciones o miles de mexicanos que no han tenido esas grandes oportunidades de cambiar su estatus socioeconómico, pero finalmente don Enrique, como otros muchos hombres, pues incluyendo Ricardo Flores Magón, que también tuvo su papel importante como precursor, sus nombres están en la rotonda de los hombres ilustres, sus nombres están en la Cámara de Diputados con letras de oro, y el personaje más importante, uno de los personajes más importantes que por fortuna las tierras tijuanenses descansan sus restos, nadie sabe que aquí están. Entonces, yo agradecerte siempre mucho este espacio para comunicarlo al distinguido auditorio de Agencia Fronteriza de Noticias, la trascendencia de este personaje, y que durante este 2014 lo vamos a estar divulgando de distintas maneras, de distintas formas, sobre todo conociéndolo y dando a conocer como un ejemplo de un gran mexicano de grandes principios. Qué interesante, fíjese que cuando uno se va hacia atrás en la búsqueda de los orígenes de la actividad periodística en Baja California, el nombre de Enrique Bordes Mangel aparece inevitablemente en los anales, en los documentos que no son, déjeme comentarle, abundantes. La información sobre la presencia de Enrique Bordes Mangel y su actividad periodística en nuestra zona no es precisamente abundante, y sin embargo, por lo poco que hemos conocido, los interesados en el tema de la historia del periodismo local, es posible adivinar ahí la presencia de un mexicano excepcional por sus ideas y por la determinación con que acomete algunos proyectos de carácter periodístico, de tal suerte que este proyecto de rescate empieza a tomar forma, y prácticamente al tercer año del descubrimiento de su presencia, o de la presencia de sus restos, de su presencia aquí en Tijuana, de la identificación del sitio donde está sepultado, este proyecto comienza a tomar forma. Habrá, supongo, algún libro en el que tú estarás participando, involucrado como historiador profesional, algunas acciones y propuestas, imagino también, para que su nombre sea distinguido en las calles de la entidad, y alguna otra serie de acciones, ¿no? Sí, la idea es que alguna o varias escuelas en nuestras distintas ciudades lleven su nombre, escuelas de nueva creación, calles o algún bulevar lleve su nombre. La idea es publicar un libro con el contenido de su trayectoria, de su biografía, pero en un contexto nacional, ¿verdad? Y en un contexto local.
y también tratar de ver si se puede levantar algún busto de este personaje, la asignación de algún parque público que no tenga nombre, que lleve el nombre de él, tanto aquí en Tijuana como a nivel de Baja California, por la trascendencia de este personaje. Y como tú comentabas, fíjate, como periodista, él, como te mencionaba por allí, él era hombre de ideas, y muchas de esas ideas y reflexiones las bajó en papel a través de periódicos en una época de la Tijuana muy difícil sostener un medio de comunicación a principios de los años 30, que por cierto ya había varios periodistas, casi todos de ellos eran refugiados de la Revolución Mexicana. Claro. Por ahí don Joaquín Aguilar, Robles, Ramón G. Pavón, don Rubén de Luna, que era salvadoreño, por cierto. Había del Heraldo y anteriormente La Frontera. Era una etapa muy difícil para sostener un periódico. Si continuas, hoy es difícil continuar en esa época, pero fueron personas que tuvieron una visión de dejar, de manifestar la problemática social de la época a través de páginas de periódico, porque don Enrique los periódicos que hizo era de crítica política, de crítica social. Para los años 30 pues no era tan fácil. No, evidentemente. Cuando teníamos un régimen político muy autoritario, muy severo, tan severo y enérgico que cobraba con vidas, por ejemplo, ¿no? El rechazo o la diferencia de opiniones, vaya. En esas condiciones se produce pues nace este proyecto que veremos seguramente consumarse el próximo 3 de abril. 3 de abril hay una ceremonia luctuoso ahí en el Panteón Municipal número 1. Que sería el aniversario luctuoso número 79. 79. Sí, 79, con el comentario que siempre ha sido apoyado por Acción Cívica, sí, y con apoyo también de un periodista que se llama José Jesús Cueva Pelayo, claro, que fue la primera persona que comentó 1985, fíjate, que aquí en Tijuana existía ese personaje, pero del 85 a la fecha nadie tocó las puertas. O sea, él lo mencionó en alguna conferencia, la importancia de este personaje. Y Cueva Pelayo, después Mario Ortiz retoma la biografía de él, y Mario lo ha mencionado en sus columnas que tiene como cronista, dio por ahí en una conferencia, pero no ha pasado de eso. No ha pasado de eso, más que Cueva Pelayo, que lo menciona en el 85, Mario Ortiz hace 2-3 años, que por eso lo empezamos a retomar como ceremonia como luctuosa, propósito de investigación formal. Así es. Bien. Entonces, mi reconocimiento a ellos dos, porque yo parto de sus definiciones, parto de sus primeras indagatorias. Así es, pero falta contextualizarlo, falta documentarlo y investigarlo, y sobre todo divulgarlo. Pues bueno, mire, ya lo sabe usted, un personaje de relieve nacional que debería estar seguramente y con toda justicia en la Rotonda de los Hombres Ilustres, está hoy aquí perdido en una tumba más, anónimamente en uno de estos panteones de la ciudad, y seguramente este año le veremos en otro sitio, por lo menos el sitio de honor que le corresponde. Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos este día. Estaremos al pendiente de este proyecto. Claro que sí, Enrique, muchas gracias por tu espacio, y gracias por poder a tu distinguido auditorio dar estas premisas de este gran personaje histórico. Pues lo escuchó usted aquí en Agencia Fronteriza de Noticias. Esté usted al pendiente de este tema al que le vamos a dar seguimiento. Yo por lo pronto quiero agradecer en nombre de Agencia Fronteriza de Noticias y su directora Dorelena Cortés la atención que nos ha prestado. Le invito a que nos acompañe el día de mañana en punto de esta hora a través de Agencia Fronteriza de Noticias, que transmite este espacio en el canal de televisión 154. Mientras tanto, que tenga usted un excelente día.